Y bueno, después de este diagnóstico de la máxima autoridad en protección civil, cabe la pregunta: en 30 años no logramos un avance mayor, los motivos son estructurales y las edificaciones, entonces, ¿qué? ¿Dónde queda esta falsa realidad? ¿Es tan falsa? No lo es. Sobre la seguridad que tenemos, se lo voy a preguntar al doctor Amador Terán Gilmore. Él es especialista en ingeniería sísmica y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, en este momento en Azcapotzalco. Así es. Se encuentra ahí en Campus Azcapotzalco. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer. Resulta difícil entender cómo después de 30 años y ante los innumerables avisos de aguas, estamos como los estadounidenses, The Big One is Cross, está muy cerquita, estamos siempre ante la posibilidad de que llegue. Nos anuncian, no están homologados los reglamentos, tampoco está del todo el respeto, no es algo tan fuerte ni tan conciso a los reglamentos en materia legal. Y honestamente, usted ahí en su casa sea honesto con usted mismo, porque finalmente el susto nos lo llevamos de manera individual. ¿Qué tanto reaccionamos y qué tanto participamos en la materia de prevención? Si no juntamos una buena evaluación de estos 3 puntos, ¿estamos parados en una bomba de tiempo? ¿Me equivoco o no? Creo que sí, que el gran problema es entender la magnitud de los escenarios que se van a vivir después de un sismo de alta intensidad. Y la verdad es que desde 85 a la fecha no ha habido un sismo comparable al del 85. Entonces, aparentemente hemos tenido éxito, pero lo cierto es que no sabemos qué tan bien preparados estamos, porque no se ha dado el escenario que realmente es el que nos va a llevar a los límites que tenemos como sociedad y como gobierno para responder. Entonces, creo que no hay un buen entendimiento de cuáles son esos escenarios, y si no hay un buen entendimiento de ese escenario, creo que no se han planteado bien las acciones que tenemos que tomar para sobreponernos a un escenario. Sí. Y hay que entender que el escenario no es fijo, que depende del esfuerzo que hagamos. Ese escenario puede ser más o menos favorable. Entonces, creo que estamos dejando crecer un gran problema, que no lo tenemos bien cuantificado y que por lo tanto no tenemos bien entendidas la magnitud de las medidas que vamos a tener que desarrollar para enfrentar ese escenario posísmico. Claro, en el caso de las estructuras, hay un reglamento, escuchábamos, tratando de homologarlo en todo el país, pero lo cierto también es que, pues en ciudades muy grandes como Guadalajara, Monterrey, quizás algunas zonas de Puebla, estamos teniendo este crecimiento vertical, edificios muy altos, sí, construcciones muy altas y una densidad poblacional concentrada en lugares muy reducidos, que es una de las cuestiones que más puede incrementar el número de víctimas o de lesionados en un sismo. Así es. Cuando ocurre esto, pensaríamos que estamos trabajando de la misma manera los ingenieros de Guadalajara que los del DF, pero hay una diferencia con los de Mérida y con los de La Paz, o sea, en realidad no estamos trabajando igual, no estamos preparando un escenario similar. Digamos que la normativa mexicana debe desarrollarse a nivel municipal. Cada municipio debe tener sus normas, pero la verdad es que la gran mayoría de los municipios mexicanos no tienen su norma. Y entonces normalmente se usan, pues se adapta, por ejemplo, la norma, el reglamento de construcciones del Distrito Federal, que a veces no es 100% aplicable. A veces se usa normativa extranjera, ¿no? Hay varias regiones del país que usan códigos de otros países que otra vez pues no son especialmente, las circunstancias de los países varían. Y hay un reglamento que más o menos es nacional, pero que realmente no logra subsanar esta situación, que es el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, que más o menos cuantifica la sismicidad de todo el país y trata de guiar el diseño, pero que realmente no es usado siempre. Entonces, creo que hay un par de cosas que valdría mucho la pena mencionar. Lo primero es que sería muy importante que la gente entienda cuál es el objetivo principal detrás de aplicar una norma por sismo.
Y lo segundo punto que creo que valdría la discutir es qué tanto se cumplen las normas. Ajá. Entonces, el objetivo central de un edificio, digamos, de ocupación estándar, uno normal, diseñado conforme a sismo, es prevenir la pérdida de vida y asegurar que el edificio no colapse. Pero el edificio se puede dañar mucho, puede resultar en pérdida total después del sismo y todavía estar dentro de norma. Y la verdad es que eso crea un montón de problemas porque aunque no haya pérdida de vida, pues el que usted pierda un edificio afecta a la gente. Pierde el patrimonio. Pierde el patrimonio, afecta todas las actividades inmediatas después del sismo. Entonces, creo que sería interesante que la gente conociera que a pesar de que su edificio esté diseñado conforme a norma, puede resultar en pérdida total. Continuamos en entrevista con el doctor Amador Terán Gilmore. Él es especialista en ingeniería sísmica, también es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y nos hablaba hace unos instantes sobre estas, ¿qué son? Pues son fallas, son deficiencias en la comunicación, quizá entre gobierno y población. Al centro siempre está la academia, o sea, a ustedes les toca estar jalando la cobija para un lado y para el otro, tratando de apoyar un lado y otro. Pero en este sentido en particular siento que por el rango de especialidad quizá la información no permea a la población y por eso la verdad estamos papando moscas. Usted nos decía hace rato en el corte comercial, el terremoto del 85 superó en mucho las previsiones de las autoridades después del terremoto del 57 y hoy parece que la historia nos está alcanzando otra vez. Cuéntenos. Sí, bueno, efectivamente hay que mencionar que en el 85 hubo un sismo mucho más intenso que lo que las normas contemplaban hasta ese momento. Entonces, muchas de las estructuras que colapsaron, pues podríamos explicarlo como un acto de la naturaleza, un acto que, digamos, la comunidad académica, científica mexicana no anticipaba. Entonces hubo un sismo mucho más intenso de lo que, digamos, del que se consideraba para diseñar las estructuras. Pero dicho eso, la verdad es que también hubo muchos actos de negligencia, de corrupción. Claro. Y una vez que ocurrió ese evento, como que nos polarizamos, como usted dice, algunos buscando culpables a rajatabla, otros exculpando a los posibles culpables, digamos, diciendo, bueno, pues es que tembló mucho más fuerte de lo que debía temblar, y acabamos perdiendo una oportunidad de entender dónde fallamos y digamos, de aceptar aquellas pérdidas que fueron, digamos, consecuencia de nuestra ignorancia. Claro. Sí es muy importante que se puente digamos, esa distancia tan grande que existe en la sociedad mexicana, y yo sí creo que la sociedad civil es un activo muy importante para disminuir los efectos del siguiente escenario posísmico. Que ese es algo que nos quedamos a medias, ¿no? Nos hablan del antes, del durante, el simulacro mismo está diseñado para decirnos qué hacer durante, bueno, en el caso de Ciudad de México y de otras poblaciones que cuentan con este alertamiento temprano, pues decirte que hagas antes, mientras está sonando la alerta, que hagas durante, que te vayas a tu punto de reunión en el lugar cercano, si te encuentras entre el piso no sé qué y no sé cuál, pero después ¿qué? Exactamente, ahí es donde la información no está fluyendo, porque el después qué depende mucho de qué tan bien preparados estemos antes. ¿Qué cosas tenemos que tener en nuestra casa? ¿Qué tipo de acciones tenemos que anticipar para que el después qué no sea más útil, sea más productivo y no creemos un problema en lugar de resolver otro? Creo que la sociedad mexicana no está lo suficientemente bien informada y que es muy importante que tengamos este diálogo franco entre autoridades, académicos y sociedad civil para entender qué nos corresponde a cada uno para primero mitigar los efectos de un posible sismo sobre nuestro medio construido y después cómo reaccionar mejor una vez que tenemos ya un escenario dado de pérdidas, de muertes, de caos quizá. Ahora también hay que ser autocríticos como especialista, como la gente que pues, nos dice este se aguanta, este no aguanta. ¿Cómo se han autoevaluado los ingenieros y los arquitectos del país? Hay una evaluación también, ¿no? Yo creo que el ingeniero mexicano, bueno, voy a hablar más por los ingenieros, yo soy ingeniero estructural, creo que son un buen ingeniero.
Pero realmente hay que entender que las circunstancias en las que se está desarrollando la ingeniería estructural en el país no son las ideales y que de alguna manera reflejan una idiosincrasia más grande. Digamos que los problemas que nosotros vemos, los grandes problemas nacionales, pues se reproducen en chiquito en el medio de la ingeniería que diseña los edificios. Por ejemplo, se proponen geometrías para los edificios que no son aptas para la sismoresistencia. La ingeniería estructural no está bien pagada, ni se le da tiempo suficiente al ingeniero para proponer buenas propuestas estructurales. Entonces, la ingeniería estructural no se considera como una parte importante del proceso de la construcción. En un país sísmico donde lo que es el talón de Aquiles es eso, no se le da ese valor. Entonces, y además hay una falta de control, porque muchas veces el ingeniero, cuando no tiene recursos ni tiempos suficientes, acaba haciendo un diseño que no es adecuado. Las presiones mismas lo conducen a ello. Y luego no hay una estructura, digamos, de autoridad que logre certificar que el diseño haya salido correcto. Y además de eso, agréguele que tenemos un mito. Creemos que porque lo hizo un ingeniero o que haya alguna autoridad ahí, dizque un reglamento que se respeta, que ya escuchamos que no siempre, seguimos con los mismos vicios. Tenemos una idea falsa de que el edificio puede soportar, pero no aceptamos la idea de que a lo mejor me permitió salir, no se colapsó, pero ya no sirve para nada después del temblor. Es una idea equivocada. Digamos que un edificio, una estructura diseñada correctamente contra norma, lo más probable es que no colapse. Como usted dice, por el enfoque de diseño puede dañarse mucho, pero no colapse. Aquellas que van a colapsar, y estoy seguro que van a colapsar varias, son aquellas donde la norma no se siguió correctamente, donde todo este proceso caótico y de presiones y a veces de negligencia y corrupción pues dan lugar a una estructura que no es adecuada. Pero entonces es difícil, digamos, entenderlo porque un edificio diseñado conforme a norma no debería colapsar. Y yo creo que muchos edificios están muy bien diseñados en Ciudad de México, pero ahí hay un inventario de edificios viejos que no están actualizados y edificios que han surgido en condiciones que realmente no son las adecuadas. Entonces, en un estudio que hicimos varias universidades públicas, vimos que en muchos proyectos no se respeta la norma y que muchos diseños son deficientes. Eso también debemos entenderlo como sociedad civil. En el momento que se presente un sismo, puede no ser un gran sismo, pero puede ser un sismo importante, habrá entonces pues estructuras dañadas. Sí, y colapsos y muy probablemente muertes. Entonces tenemos que anticipar esos escenarios y creo que actualmente no entendemos la magnitud de esos escenarios. Y entonces ni como autoridades ni como sociedad civil estamos preparados. Como usted dice, como sociedad civil, ¿qué vamos a hacer una vez que evacuamos la estructura, lo que sea ya? No sabemos qué hacer. ¿Qué pasa si tiene daño mi casa? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si mi casa no tiene servicios básicos como agua? ¿Qué hago? ¿Cómo me coordino con las autoridades? Creo que las autoridades no nos han entrenado lo suficiente para responder y ese es un problema porque creo que primero refleja la falta de entendimiento de las autoridades de lo que se tiene que hacer para responder a un evento sísmico. Y lo segundo es que uno de los grandes activos que tenemos en México, que es la sociedad civil, la vamos a tener paralizada y quizás creando algunos problemas en lugar de ayudando a resolver otros. Claro. Entonces, es importantísimo que exista esta comunicación entre autoridades en un diálogo franco con su sociedad civil y que la acepte como una contraparte que tiene mucho potencial de ayudar para salir adelante en caso de una nueva situación de emergencia que muy probablemente nos va a tocar, no sé si a esta generación o a la que viene, pero tenemos que entender que la historia, lo decía el ingeniero, los tiempos sísmicos son unos, nuestro tiempo de reloj, nuestro tiempo biológico es muy diferente, pero hay que estar preparados para ello. Yo quiero agradecerle al doctor Amador Terán Gilmore, especialista en ingeniería sísmica, que haya estado con nosotros, y por supuesto a usted que nos acompañó en este Panorama 360. Mañana nos vemos por Efecto Televisión y nos escuchamos por el 830 de AM Radio Capital. Vamos a seguir con este tema de los sismos, así que esté pendiente, no le cambie, sigue en sintonía.